a comenzar con el mensaje del día de hoy. Cierra tus ojos. Padre Santo, agradecemos, Dios, tu presencia en este lugar. Agradecemos, Dios, que tú vives, que reinas, que moras en nuestro corazón, Dios. Pero también agradecemos el que visites de una manera especial en tu presencia manifiesta, Dios, este lugar y nuestro corazón, Dios, para hacernos entender tu voluntad. Dios, eso es lo que pedimos el día de hoy, tu voluntad. Señor, háblanos tú, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, conforme a tus objetivos en nuestra vida. Señor, escucha a mis hermanos, escucha su corazón. Todos te pedimos hoy, háblanos, Dios. Queremos hacer tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, recordemos que estamos viendo una serie de predicaciones. No estamos ahorita versículo por versículo. Estamos en una serie de predicaciones que se llama Mi vida en Cristo. ¿Okay? Así se llama la serie de predicaciones, Mi vida en Cristo. Hace 8 días vimos un tema especial. ¿Se acuerdan qué vimos 8 días? El devocional. ¿Ok? ¿Alguien encontró la palabra devocional en el diccionario? ¿Sí la buscaron? Bueno, si no, búsquenlo, no existe. El devocional. ¿Alguien me puede decir qué significa devocional? Alguien que me diga fuerte, ¿qué significa devocional? Comunión, intimidad con Dios, un tiempo que tú te apartas para estar con Dios, ¿ok? ¿Qué hacemos en un devocional? Ok, platicar con Dios, ándale, estoy hablando al micrófono tú. Escudriñar las escrituras, platicar con Dios, ¿qué más? Cantarle, alabarle, orar. ¿Ok? Dentro de un devocional que todos necesitamos hacer, todos, existe la oración. Y el día de hoy vamos a ver ese tema, la oración. ¿Ok? Ahora, yo les he estado preguntando, les dije la semana pasada, no me contestes. ¿Ok? Les dije, ¿qué libro estás leyendo y de qué manera Dios te ha hablado en ese libro? ¿Te acuerdas que dije la semana pasada? Bueno, hoy les voy a decir lo mismo. Les voy a preguntar lo mismo, no me contestes. Al final de las predicaciones, después de la serie de 7 predicaciones, te voy a volver a preguntar. Y ahí sí, me vas a contestar. Entonces, si no empezaste un devocional en esta semana que hablamos del devocional, empiézalo. Empieza un devocional, un tiempo con Dios, empieza a orar, a apartarte a Dios, con Dios, ¿sale? Porque te voy a preguntar. Dentro de 6 predicaciones te voy a preguntar, hermana Gloria, ¿qué libro está leyendo? De la Biblia, ¿qué libro estás leyendo? ¿Y qué nos puede compartir? Adrián, ¿qué libro estás leyendo de la Biblia? ¿Y qué nos puedes compartir a toda la congregación? Tere, ¿qué libro estás leyendo? ¿Y qué nos puedes compartir a la congregación? Ana, ¿qué libro estás leyendo? Ahorita no me contestes, pero va a haber un día en que sí me vas a tener que contestar, ¿ok? Cecilio, ¿qué libro está leyendo y qué nos puede comunicar de Dios a partir de ese libro? ¿Ok? Así voy a hacerle en ese día, al azar. ¿Ok? No los que me caen bien o no los que me caen mal, sino al azar. Entonces, ese día, créeme, no te va a pasar nada si no lo lees, pero mejor lee algo. ¿Sale? Poco a poquito, pero velo leyendo. Así también, como hace 8 días les dije, hay muchísima información y muchas herramientas acerca de cómo hacer un devocional o de cómo acercarte a Dios, de cómo hacer un devocional y qué tiempo y qué debe incluir un devocional. Así también el día de hoy, la oración, el tema que nos compete el día de hoy, está muy largo, muy extenso. Hace 8 días les dije, no te voy a decir cómo hacer un devocional. Búscale. Es más, cuando terminemos la sesión de estas predicaciones de esta serie, te voy a pasar un material, si tú quieres, donde dice cómo hacer un devocional, qué partes tiene un devocional, cómo debemos de hacer nuestro devocional para con Dios. Te lo voy a dar por escrito para que tú lo hagas en tu casa. Pero les dije, no te voy a decir cómo hacer un devocional. Te voy a comunicar la importancia de hacer un devocional. Así el día de hoy podemos encontrar muchísima información acerca de cómo orar, las partes de la oración, cómo debemos orar, el Padre Nuestro, el modelo de la oración, oración de intercesión, oración de petición, oración de lo que tú quieras y mandes. Cómo podemos hacer una oración más efectiva. Puedes encontrar mucho material acerca de la oración. Pero hoy no te voy a decir cómo orar.
O no te voy a decir eso. Hoy te voy a decir la importancia que tienes de lo que tienes que orar, o por qué debes de orar. Igual que la importancia de hacer tu devocional. Si tú quieres, si no te queda muy claro el asunto de la oración el día de hoy, acércate a nosotros y te puedo dar material para que se extiende más para decirte acerca de la oración. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo debes de orar? ¿Cómo puedes orar? ¿De qué manera puedes acercarte a Dios también? Pero hoy te voy a decir la importancia de orar. Sea petición, sea súplica, sea intercesión, sea agradecimiento, hoy te voy a decir, no me importa, ora. Eso es el asunto, ora a Dios. ¿Sale? Ok, bueno, ya oramos. Vete a buscar Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. ¿Lo tienes? Ok, fíjate bien, dice Lucas 11, 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Ok, vete a buscar otro versículo, Mateo capítulo 4. Mateo 4, 22. Mateo 4, 22. Jesús está con unos discípulos, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, y les dice algo. Le dice: vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres y todo lo demás. Y dice el versículo 22: y ellos, 4:22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron a Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjate bien, Lucas 11, unos capítulos antes de ese capítulo 11, podemos ver varios milagros de Jesús. Vemos cómo sana a un hombre con la mano seca durante toda su vida. Vemos cómo alimenta a 5,000 personas. Vemos varios milagros antes de que le dijeran: enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos en Cristo para decirle: Jesús, enséñanos a orar? Mira, me imagino lo siguiente: un día todos allí platicando y comiendo, los discípulos y Jesús, o terminando de enseñar, y Jesús les dice: espérenme un poquito, ahorita aquí espérenme, voy a ir a orar. Entonces va Jesús y se aparta para orar, y lo esperan allí 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto lo esperaban a Jesús. Y llega Jesús otra vez, y veían a Jesús, me imagino yo, con un rostro resplandeciente, con fuerza, renovado en sus fuerzas. Y de repente veía que alguien se acercaba a él, un ciego de nacimiento, y de repente Jesús le decía: sé sano en el nombre de Cristo, ¿no? O por ejemplo, un endemoniado, después que llegaba de orar, un endemoniado venía, el endemoniado gadareno venía y le decía: sal de ellos, o sal de él, así bien rápido. De repente una mujer que tenía flujo durante tanto tiempo en su vida, Jesús la sana al instante. De repente una niña se muere, y van con Jesús y le dicen: Señor Jesús, ayúdanos porque mi hija se murió. Entonces va Jesús y resucita a la niña. Había algo especial en lo que Jesús hacía al momento de orar. Porque mira, los judíos estaban acostumbrados a orar. Los judíos se sabían oraciones de memoria, tenían que saberse de memoria párrafos o porciones de la ley para decirlos constantemente. Oraban constantemente. Los sacerdotes oraban constantemente. Los sacerdotes de los judíos oraban constantemente a Dios en oraciones. Repetían varias veces lo que oraban. Pero eso no les llamaba la atención a los discípulos. Les llamaba la atención de que Jesús decía: voy a orar, y regresaba y empezaba a ser un sanadero de gente. Mateo 4, 24, 23. Sanaba a todas las personas, endemoniados, dolencias, afligidos, enfermedades, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanaba. Algo había que Cristo hacía diferente a todo lo que ellos conocían como oración. Entonces decían:
¿qué es lo que Jesús, el rabí, el maestro, hace allá con el Padre? Que da tantos resultados, que de repente empieza a sanar a la gente. Y es allí donde le dicen: Jesús, enséñanos a orar. ¿Ok? La definición para oración, o para la palabra orar o oración dentro del griego es, hay una palabra que se deslinda aquí de Lucas 11:1, y es la palabra proseujomai. ¿Ok? Así como lo escuchas, proseujomai, así, con J, proseujomai, esa es la palabra en griego, y eso significa orar, suplicar o adorar. La palabra proseujomai se divide en dos. La primera palabra es pros. Esa palabra en griego significa un movimiento hacia las cosas necesarias, acercarte o tener acceso. Pros. Y pros se deriva en pro. Y pro en el griego significa estar enfrente o delante de. ¿Ok? La segunda parte de la palabra es eujomai, también en el griego, es una palabra en griega, eujomai, y esa palabra significa desear, ansiar, querer, o significa tu deseo. En otras palabras, hablando en el griego, ¿qué significa orar? Significa tener un deseo ansioso de estar delante del Creador. Eso significa orar en base a las referencias en el griego. Tener un deseo ansioso de estar delante del Creador. ¿Ok? La razón fundamental por la cual tú y yo oramos, ¿para qué es? Es para tener comunión íntima con Dios. Oramos para conocerlo a Él. Oramos para conocer sus caminos. Oramos para conocer su voluntad. Es decir, conocer los profundos secretos de Dios. Vete a buscar Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Génesis 3, 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo, me di cuenta de eso y me escondí. Déjame decirte algo. El propósito de Dios siempre ha sido tener comunicación contigo, con nosotros, así como la tenía con Adán. ¿Alguna vez tú has soñado, pensado u orado acerca de que: Señor, me gustaría escuchar tu voz? ¿Alguna vez has orado así? Señor, cuánto me gustaría escuchar cómo es tu voz, cuán hermosa es tu voz. ¿Has orado eso alguna vez? Yo sí, muchas veces. Señor, me gustaría escuchar tu voz. ¿Dios te ha contestado? Bueno, a mí todavía no, pero yo he orado así. Y fíjate que Adán y Eva tenían esa particularidad. Dios hablaba con ellos así como tú estás escuchando mi voz en este momento. Hablaban con Dios así, cara a cara, el uno con el otro. Dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, era muy común escuchar a Dios para Adán y para Eva. Tú y yo lo anhelamos, pero para ellos era bien común. Pudiéramos nosotros envidiar a Adán y a Eva porque lo hacían de esa manera, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Pecaron, desobedecieron a Dios, y el pecado vino a arruinarlo completamente todo. El hombre, a partir del pecado, ya no pudo comunicarse con Dios, porque su espíritu estaba en tinieblas por causa del pecado. ¿Te acuerdas cuando tú no conocías a Dios? Vivíamos en tinieblas.
y no podíamos comunicarnos con Dios. Es más, ni siquiera sabíamos que existía Dios o existía de esta manera. El Padre ve nuestra condición y dice: ¿sabes qué? Estos hombres, estas mujeres no pueden comunicarse conmigo porque su espíritu está envuelto en tinieblas, pero yo voy a proveerles algo para que ellos tengan un canal de comunicación conmigo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y manda a su Hijo. Y dice: ¿sabes qué? Jesús ve y muere por ellos, y que tu sangre los limpie y que tu sangre los traiga a mi presencia para poder comunicarme con ellos. Ese era el propósito principal de Dios desde la creación, desde que crea a Adán y a Eva. Juan capítulo 14 versículo 6, te lo sabes de memoria, si no, búscalo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por medio de quién podemos llegar delante de la presencia de Dios? Por medio de Cristo, de Jesús, ¿ok? No existe nadie más que solamente Cristo. Luego, busca Lucas capítulo 10 versículo 38. Lucas capítulo 10 versículo 38. Vamos a leer de Marta y de María, hermanas de Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro, el que Jesús revivió? Bueno, fíjate bien lo que dice. Todavía no estaba muerto Lázaro. Aconteció que yendo, 10:38, de camino entró en una aldea, en Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude la floja. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que escogió María? Escuchar a Cristo, estar a sus pies, estar en Él, con Él. ¿Qué escogió Marta? Andar haciendo la comida y el mole y el pozole para todos los invitados. Bueno, es bueno, pero María escogió la mejor parte. Fíjate bien, más adelante, cuando Lázaro muere, si tú te vas más adelante en los evangelios, cuando Lázaro muere, Marta va delante de Cristo y no pasa nada. Le dice: mira, Marta, ¿sabes qué? Esta enfermedad es solamente para la gloria de Dios, espera la resurrección, ¿sabes? Y no pasó nada cuando Marta le dijo. Pero cuando llega María y le dice: mi hermano murió, si hubiese estado aquí no hubiera pasado nada. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Marta no tocó el corazón de Cristo, María lo tocó. Cuando María le dijo: si hubiese estado aquí mi hermano no hubiera muerto, existe el versículo más cortito de la Biblia: Jesús lloró. María pudo tocar el corazón de Cristo porque estuvo ¿en dónde? En su presencia, en sus pies, pasando tiempo con Él. Marta quizá no le tocó el corazón porque Marta estaba afanada en más cosas, menos estar en la presencia de Dios. Después lo buscas en tu casa. Nuestro corazón debe arder por tener una comunión íntima con Dios, por hablarle a Dios, por estar en la presencia de Dios, por escuchar a Dios. Eso es orar. Vete a buscar Job capítulo 22 versículo 21. Job 22, 21. Job 22, 21. Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá. Orarás a Él, y Él te oirá. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios no te escucha? ¿Que Dios no escucha tus oraciones? Fíjate, hay una palabra que me llama mucho la atención de este pasaje que acabamos de leer.
en el versículo 26, deleite. ¿Quién es tu deleite en la vida? ¿En dónde está tu deleite en las cosas que tú haces? ¿Te acuerdas cuál era la definición de orar en base al griego? Tener un deseo ansioso de estar enfrente del Creador. ¿En dónde está tu deleite? ¿Cuáles son las cosas que te hacen regocijarte o tener alegría? Job dice, vuélvete a Dios y tú vas a orar a Él y Él te va a escuchar. Es decir, deleítate en Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué oramos? Bueno, entre otras cosas, mira, déjame te digo. La primera razón por la cual muchos cristianos, creyentes, tú o como yo, no oramos, es porque no sabemos cuál es el propósito de la oración. Y cuando conocemos el propósito de algo, a veces lo usamos mal o lo descuidamos. Podemos no saber para qué oramos o por qué oramos, o si sabemos por qué oramos, lo usamos mal o descuidamos. Por eso no oramos. El propósito principal de la oración es buscar la voluntad de Dios, pedir dirección a Dios, alimentar tu espíritu, deleitarte en su presencia. Ese es el propósito principal de la oración. Buscar la voluntad de Dios, pedir la dirección de Dios, alimentar tu espíritu y deleitarte en su presencia. Déjame decirte algo también. ¿Alguna vez has conocido a alguien que habla y no te deja hablar a ti? Es yo. ¿Has conocido a alguien así? ¿Alguna vez has tenido un diálogo con esa persona? Créeme, no puedes hablar. ¿Ok? Fíjate algo. Tú tienes un amigo. Vamos a suponer que tu amigo se llama Chencho. ¿Ok? Espero, ¿alguien tiene un amigo que se llama Chencho? No, bueno, no voy a decir nada malo de Chencho. ¿Ok? Tienes un amigo que se llama Chencho. O una amiga que se llama Chencha, ¿no? Tienes un amigo que se llama Chencho. Y cuando tú hablas con tu amigo, ¿cómo hablas con tu amigo? Le dices, oye Chencho, ¿quieres ir al cine, Chencho? ¿Te gustaría, Chencho? Mira, está la película, Chencho. Vamos al cine, Chencho. ¿Quieres unas palomitas, Chencho? Mira, Chencho, si nos vamos para allá, Chencho, a lo mejor no va a pasar, Chencho. Mira, vamos a sentarnos acá, Chencho. El lugar, Chencho, G, Chencho, 24, Chencho. Mira, Chencho, que no vamos a ir para allá, Chencho. Ya terminaste, Chencho. Te llevo a tu casa, Chencho. Vamos para allá, Chencho. Mira, Chencho, mañana nos vemos, Chencho. ¿Sí, Chencho? Adiós, Chencho. ¿Acaso le hablas a Chencho así? La Biblia dice que Dios es nuestro amigo. ¿A tu papá le hablas así? La Biblia dice que Dios es nuestro Padre y nuestro amigo. Mira, no critico si lo haces así, ¿ok? Nada más quiero decirte algo. A veces repetimos más cosas y no hacemos la oración con honestidad de nuestro corazón. Repetimos cosas y frases y cosas que de repente hemos aprendido, y a veces nuestra oración no es sincera ni es real. ¿Sí me explico? O sea, si lo haces, adelante, tío, te respeto. Pero sí quiero ponerte en tu conciencia, en tu corazón, que repetimos más cosas de las que hablamos. Decimos más Chencho que en realidad nuestro corazón dispuesto delante de Dios. ¿Ok? Es que necesitamos orar respetuosamente a Dios. Sí oramos respetuosamente a Dios. Pero tú me has escuchado también. Ya de repente me salen mucho Jesús y Padre y todo. ¿Qué es lo más importante en la oración? Que sea sincera. Mira, si tu oración es Dios, ayúdame, confío en ti. Esa es toda tu oración. Pero lo dices con todo tu corazón, créeme, es mucho más válida que una hora que estás hablando Chencho. Es mucho más válida. Ahora, no me vayas a malentender. Es que yo ya oré, Señor, bendice mi camino y mi día. Ya oré, ya ese fue mi devocional. No me malentiendas. Debemos de orar, y debemos de orar concienzudamente, honestamente, sinceramente. Estoy solamente poniendo una referencia acerca de las repeticiones y de lo esencial de la oración, que es sinceridad en tu corazón. ¿Ok? El propósito principal de la oración, te decía, es buscar la voluntad de Dios, pedir dirección a Dios, alimentar tu espíritu y deleitarte en su presencia. La oración no es un monólogo. ¿Ok? ¿Alguna vez has hecho eso delante de Dios?
Señor, mira, Señor, mira, Señor, que no es que me da, Señor, 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 mira, que no sé, Señor, Señor, Señor. No es de que nada más tú hables y hables y hables. Si has encontrado con una persona que habla y habla y habla, esa es la que dijimos hace ratito, no te deja hablar, ¿ok? No te deja, y tú dices, ay, le voy a decir ahorita esto, y ya cuando terminó dices, ¿qué le iba a decir? Sabe. No es un monólogo. Un monólogo es cuando solamente habla una persona. Es un diálogo. Un diálogo es dos. Cuando tú tienes comunicación con alguien, hablas, escuchas. Hablas, escuchas. Hablas, escuchas. No es hablas. Dijera el pastor Quique. El asunto es de que muchas veces hablamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, que no sé qué, y le colgamos el teléfono a Dios cuando Dios apenas te va a contestar. ¿Ok? Necesitamos tener dentro de nuestro devocional un tiempo de silencio para escuchar a Dios. Señor, ¿qué quieres? Yo quiero escucharte. Señor, háblame. ¿Y sabes qué? Ojalá Dios nos hablara así: ¿a dónde vas? ¿No? ¿O qué haces? Ojalá Dios nos hablara así, pero no lo va a hacer de esa manera. Si lo hace contigo, qué bueno, Dios te bendiga. Me dices cómo, ¿no? Pero lo hace en su palabra. Te contesta en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer para escuchar a Dios? Leer su palabra. Oras, hablas y esperas a que Él te hable. Escúchalo, lee tu palabra. Pero ¿sabes qué? Como no leemos nuestra palabra, como no leemos la palabra de Dios, como no leemos la Biblia, sentimos que Dios no nos contesta. La forma preferida de Dios para contestar las oraciones es por la Biblia. En la siguiente ocasión, en la siguiente predicación, vamos a platicar acerca de la lectura de la Biblia. Cómo hacer que tu lectura de la Biblia sea mejor, sea más eficaz y puedas aprender más de lo que estás leyendo. ¿Ok? Pero eso vamos a verlo después. Lee tu Biblia para escuchar a Dios. Calla delante de Dios y date cuenta de todo lo que Él puede hacer delante de ti. Y eso está en Salmo 46:10. Calla delante de Dios y date cuenta de quién es Él. ¿Ok? Entonces no es un monólogo. Orar no es rezar tampoco. ¿Ok? Un rezo es una oración que se repite. Pero orar no es un rezo. Orar es platicar, como si estuvieras platicando con tu papá terrenal o con un amigo con el cual tienes. Fíjate, alguna vez decía un pastor en un estudio de oración: ¿alguna vez tú le has contado un chiste a Cristo? Ay, pastor, qué irreverente. ¿Cómo? ¿Alguna vez le has contado un chiste a Cristo? ¿Alguna vez has tratado de hacer reír a Cristo? Si lo cuentas a tus amigos, ¿por qué a Él no? ¿Qué no es tu amigo? O sea, te lo digo no para que estés cuéntele chistes a Cristo. Te lo digo para ayudarte a que te des cuenta de hasta qué punto debe de llegar la comunicación con Dios. Una comunicación íntima, agradable, amena, sincera. ¿Ok? La oración no es algo mecánico. Te levantas, así como que abres los ojos, te levantas y gracias a Dios por este día, en el nombre de Cristo, amén, ya te levantas. No es algo mecánico. Es algo que te nace del corazón. ¿Cuál es la definición de oración? Es tener un deseo ansioso de estar ante la presencia de tu Creador. Un deleite en Dios, según el libro de Job. ¿Okay? No es algo mecánico, no es un ejercicio religioso, no es algo que hacemos para aliviar nuestra conciencia y para poder sentirte mejor. La oración es un diálogo. Hablas y esperas a que Dios te conteste. Es una conversación, es deleitarte, gozarte en la presencia de Dios, es tener comunión directa con el Padre Celestial. Es un deseo ansioso, fervoroso de estar delante de Él. Esa es la oración. ¿Para qué oramos? Oramos, uno, para que Dios trabaje en nosotros su voluntad. Dios, haz en mí tu voluntad. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Oramos, dos, para tener comunicación o comunión con Dios. Mira, en algún momento de mi vida en el cual yo la estaba pasando mal, y llegó un punto en que oraba y oraba y sentía que Dios no me escuchaba. Llegó un punto en que dije, bueno, no voy a orar. O sea, me aburrí de orar, pues. No sé si te ha pasado a ti.
Espero que no. Espero que yo sea el único así. Pero llegó un punto en que me aburrí de orar. Dije, nah, ya. O sea, Dios, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que voy a pasar, tú sabes, Dios, lo que tengas que hacer. Mira, lo que tengan que venir, pues ya ni modo, ya. Y me aburrí de orar y no seguí orando. Entonces, un día, de tantos en esa ocasión, le dije a Dios, oye Dios, pues tú ya sabes, ¿para qué quieres que ore? O sea, ¿para qué quieres que te vuelva a decir lo mismo? Te lo he dicho muchas veces, lo he hecho ya hasta mecánico. Y tú dices que no repita, no diga vanas repeticiones. Ya te estoy repitiendo esa misma oración durante tanto tiempo. Y no sé si te ha tocado a ti pasar esto, pero no es que escuches a Dios así como una voz, mira, yo soy Dios. No, pero en tu espíritu adentro, Dios te hace tener una convicción tan grande de que dices, este no soy yo, me está hablando Dios. Entonces eso pasó en mí en esa ocasión. Dios puso en mí una convicción bien grande y dijo, a ver Alejandro, cuando tú oras y pides eso, ¿lo haces de corazón? Pues sí, Señor, sí lo hago de corazón, si no, ¿para qué lo hago? Bueno, te voy a decir por qué quiero que ores, me dijo. No me lo dijo con esas palabras, te lo estoy traduciendo. Fue un sentir. Te voy a decir por qué quiero que ores. Dice, mira, desde el principio de la creación, yo establecí de que los seres humanos pudieran tener comunicación con el Creador, conmigo. ¿Y sabes qué? Llegó un punto en que ellos pecaron. La comunicación se cortó. Y yo estoy tan interesado en pasar tiempo con la creación y comunicarme con ellos, pero su pecado no me deja, me estorba para comunicarme con ellos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que pudiéramos tener comunicación. Y sabes, la razón por la cual quiero que ores, ya lo sé todo, pero la razón por la cual quiero que ores es por la siguiente. Yo mandé a mi Hijo a que muriera por ti, a que lo cachetearan, a que lo golpearan, a que cortaran sus carnes, a que se rieran y se burlaran de él. Yo mandé a mi Hijo y lo colgaron en un madero por ti, y su sangre fue derramada en todo el camino que él cargó la cruz. Y cuando él murió, te dio acceso delante de mi presencia. Yo quiero escucharte orar. Yo ya sé todo lo que tienes y necesitas, pero quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber quién soy para ti. Mujeres, ¿alguna de ustedes se cansa de que su esposo le diga que las ame? Hombres, ¿alguna vez tú te has cansado de que tu hijo te diga te quiero papá? ¿No te cansas? Y me dijo, yo no me canso de que me digas lo que tienes, lo que sientes. Quiero escucharte. Mandé a mi Hijo por ti. Quiero escucharte. ¿Qué argumento tienes en contra de eso? ¿Sabes qué? Me callé y empecé a orar. Dije, perdóname. Perdóname porque estoy descuidando lo que tú has puesto en mí. Perdóname, Dios. Entonces, la voluntad de Dios, es que tengamos comunión con Dios. 3, la voluntad de Dios es hecha en la tierra. Te voy a contar muy rápido algo. La voluntad de Dios es hecha en la tierra. Fíjate, ¿alguno de ustedes se acuerda del año 94? ¿Se acuerda? No nacías tú, cálmate. El año 94, ¿ok? ¿Te acuerdas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Te acuerdas del subcomandante Marcos? Chiapas. ¿Te acuerdas que en esos años, si estoy mal me dicen, en esos años estaba pronto para levantarse una guerra armada, una guerrilla armada en México que iba a comenzar en Chiapas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que prácticamente iban a derrocar al gobierno por todo lo que estaba pasando? ¿Sí te acuerdas o no? Bueno, ¿te acuerdas que de la noche a la mañana de repente, ¡fum!, ya así como que no se escuchó nada? Bueno, algunos lo pueden atribuir a que, pues es que el gobierno los aplacó y que no sé qué y que no sé cuánto. Cree lo que quieras.
Aquí, ahí en esa parte, vino un pastor de Chiapas un día en una ocasión y me contó lo que en realidad pasó. Yo no lo sabía y me contó, dijo, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, me acuerdo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? 2 noches o una noche antes de que empezara todo el conflicto armado en Chiapas, el ZLN y el ejército, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital, estaba llena, plagada de verde por los del ejército. Estaba ahí el ejército dispuesto a disparar en contra del ejército zapatista. Y los del ejército zapatista estaban en la sierra esperando así como que la dirección, nada más la orden para venir y atacar y empezar a hacer todo el asunto. Los cristianos en esa noche hicimos una convocatoria vía teléfono, vía todo lo que hicimos a las casas. 10,000 cristianos en Chiapas nos reunimos en toda la explanada de Tuxtla Gutiérrez para orar más de una noche, casi 2 días enteros, por la paz de Chiapas. Los soldados se nos quedaban viendo, dice, cuando empezamos a orar y a clamar por la paz de Chiapas. Con sus fusiles, así, se nos quedaban viendo, así, estos están locos. Pero nosotros empezamos a caminar alrededor de toda la plaza, 10,000 personas, clamando todos por la paz de Chiapas. La gente dice que fue el gobierno, la gente dice que fueron 1000 cosas. A mí no me importa, dice el pastor, quién crean que fue lo que pasó. Yo estoy seguro que fue Dios. Y yo lo creo. La voluntad de Dios es hecha en la tierra por medio de la oración. Si tú y yo no oramos para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, entonces ¿quién lo va a hacer? La oración puede cambiar la voluntad de los hombres. En otras palabras, ¿estás batallando con alguien en tu vida? ¿Está pasando algo en tu vida con una persona que dices, es que no la aguanto? Es que si él conociera de Dios, o si conoce de Dios, Señor, ¿por qué no la cambias? ¿Sabías que tu oración puede más que tus palabras y tus enojos y tus contiendas con esa persona? Pero ¿sabes qué? No oramos. Las cosas siempre salen a la luz en la oración. ¿Alguna vez has pedido discernimiento de Dios? Señor, ¿qué quieres que hagan esto? Señor, ¿qué quieres que hagan aquello? Pero a veces decidimos por nosotros mismos y no esperamos a que Dios nos conteste. A la luz de la oración, la dirección de Dios es para nuestra vida. 6. La oración nos fortalece para no caer en tentación y para no pecar. Mateo 26:41 dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque si entramos en tentación vamos a pecar, y si pecamos nos vamos a apartar de Dios, y si estamos apartados de Dios no tenemos comunión con Dios, y nuestro papito no puede comunicarse con nosotros. ¿Sí me explico? La oración es el medio para entregar a Dios nuestras cargas. Dice primera de Pedro 5:7, echa sobre mí todas tus ansiedades y tus cargas, yo cuido de ti. Cristo dice, todos aquellos que están cansados, yo te puedo hacer descansar. Pero ¿sabes? Preferimos batallarle. Preferimos seguir batallando y guerreando con nosotros mismos y nuestra voluntad que buscar a Dios, que deleitarnos en Dios. ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos orar? La primera cosa que necesitas saber es, necesitamos orar en el nombre de Cristo. Juan 16:23 al 24 dice que si cualquier cosa la pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, el Dios Padre la va a hacer. Cualquier cosa que pidamos, Él la va a hacer. Filipenses 2:10, busca ese. Filipenses 2:10, búscalo. Filipenses 2:10. Fíjate lo que dice.
2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, está hablando de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú oras en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, el cielo, la tierra y debajo de la tierra obedecen. Los ángeles del cielo obedecen, la humanidad obedece, y el mismo Satanás tiene que obedecer. Necesitamos orar al Padre en el nombre de Cristo. 2: necesitamos orar específicamente. ¿Ok? Señor, no puedes tú orar, Señor, bendíceme. Ok, sí puedes, pero Señor, que se haga en mí tu voluntad. Señor, ayúdame. Sí, pero ¿qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te dirija? Es como si tú pidieras perdón a Dios. Señor, perdóname por mis pecados. Bueno, ya pedí perdón por mis pecados, pero tienes que ser bien específico. Señor, perdóname porque esta mañana le aventé el sartén en la cabeza a mi marido. Tienes que ser específico. ¿Okay? Señor, perdóname porque el día fulano de tal yo vi esto, yo hice esto y eso te desagradó. Tienes que ser específico. Si están riendo es porque sí se lo aventaron, ¿eh? Orar específicamente. Señor, ayúdame a controlar mi carácter en cuanto a la ira, por tu voluntad y en tu palabra. Es orar específicamente. Señor, no entiendo de qué manera puedo perdonar. Ayúdame a poder discernir y entender cómo perdonar a mi hermano que me hizo tal cosa. Ora específicamente. 3: ¿cómo orar? Acercarte a Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que en realidad Dios existe y está. 4: ¿cómo orar? Si tú no sabes cómo orar, no sabes qué decir, pide la ayuda al Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26 que si nosotros no sabemos cómo orar, entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice, ¿cómo orar? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer las cosas también. 5: necesitamos orar conforme a la palabra de Dios. Esto de la palabra de Dios vamos a verlo un poquito más a fondo la siguiente semana acerca de la palabra. Pero Primera de Juan 5:14, Santiago 4:3 nos dicen cómo orar conforme a su palabra. Primero, necesitamos saber qué quiere Dios de mí para saber cómo orar a Dios. Señor, ¿cómo puedes decirle tú a Dios, quítame esto, si Dios no te lo ha dicho que te lo quites? Orar conforme a su palabra significa saber qué quiere Dios de mí. Y para saber qué quiere Dios de ti, ¿qué tienes que hacer? Pues leer su palabra. Tienes que orar en base a una escritura también. Hay muchas veces que se te acaban las palabras o las frases. Bueno, abre tu Biblia. En la Biblia hay muchísimas oraciones, hay mucho material. Toda la Biblia es una oración, la cual tú puedes orar delante de Dios. Agarra un versículo, agarra un pasaje de la Biblia y óralo delante de Dios. Necesitamos, para poder orar conforme a su palabra, pedir lo que necesitamos. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, porque en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, todo se cumple. Mándame una pantalla gigante, Señor, de 50 pulgadas, Dios, porque si pedimos en el nombre de Cristo, todo se cumple. ¿Sí es cierto eso? ¿Estamos pidiendo conforme a su palabra y a su voluntad? No. Necesitamos pedir lo que necesitamos. ¿Y cómo podemos en realidad saber qué necesitamos? Lee qué es lo que necesitas en tu vida. Nosotros pensamos que necesitamos un chorro de cosas. Como aquel que pide su pantalla, él piensa que la necesita, pero si se pusiera a leer la Biblia, se daría cuenta que no la necesita. ¿Ok? Creer que Dios te responde es algo más. Creer que en realidad Dios te va a responder.
Marcos 11:24 y Juan 15:7. Creer que Dios te responde. Dentro de la oración necesitamos ser constantes. Y para ser constantes necesitamos tener un compromiso. Es un compromiso no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios mismo. Tener un compromiso. Cuando tú tienes un trabajo, tienes que llegar al trabajo. Tienes que ir al trabajo. Tienes que trabajar. Tienes que llegar temprano al trabajo. Tienes un compromiso. Haz un compromiso con Dios para orar. Disciplínate. ¿Ok? Disciplínate. No es nada, imagínate. Dice en una porción de la palabra que temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, pero muchos cristianos como yo nos queremos levantar bien temprano en la mañana. Pongo el despertador a las 5 de la mañana para orar a Dios y que no sé qué. ¿Sabes? Eso no me ha funcionado a mí. Me levantaba a las 5 de la mañana a orar. Señor, y cierro los ojos, ¿no? Señor, en nombre de Cristo, no me sirve a las 5 de la mañana. A veces sí me he parado y sí he podido orar, pero no es una generalidad. Entonces, el asunto es que muchos cristianos queremos buscar, conforme a la palabra, orar en la mañana, en la madrugada. Porque muchas veces nos han dicho, es que es mejor en la madrugada, porque todo está tranquilo, tu espíritu está tranquilo, porque no hay ruido y todo lo demás. Sí, no hay ruido, tu espíritu está tranquilo y todo lo demás. Sí, es cierto. Pero veo muchos cristianos frustrados porque no nos podemos levantar a las 5 de la mañana a orar, o nos levantamos pero nos dormimos. Aparta un tiempo de tu día. En el tiempo que estés más sobrio y más despierto, apártalo. Y que ese sea tu tiempo para Dios. ¿Por qué me vale levantarme a las 3 de la mañana, de 3 a 6, si oré nada más un minuto y todas las demás me estuve dormido? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Pero si aparto un momento en el día en el cual estoy despierto, sobrio y puedo orar, creo que es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, no te frustres si no te puedes levantar a las 5 de la mañana a orar, o si no oras y te quedas dormido. Mejor busca otro tiempo, tranquilo. ¿Sale? Y perseverancia. Compromiso, disciplina y perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Te puedo contar muchas historias acerca de gente que ha orado por alguna circunstancia en específico durante 20 años, durante 30 años. ¿Cuánto tiempo llevas orando por esa necesidad? ¿2 semanas? ¿Ya te cansaste? 20 años, 30 años orando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Y tengo personas aquí con nombre y apellido que me pueden respaldar eso. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que Dios conteste? No sé. Él solamente sabe las cosas. Pero ora, persevera, lucha para que Dios escuche tu oración. Dentro de la oración también puede haber obstáculos. ¿Ok? Vete a buscar Isaías 59. Isaías 59. ¿Lo tienes? Isaías 59. 59:1. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces Dios no nos contesta o sentimos que nos escucha porque tenemos pecado en nuestra vida. No es la generalidad, pero a veces pasa esto. ¿Ok? A veces pasa eso. ¿Y qué necesitamos hacer? Entregar ese pecado delante de Dios. Señor, yo quiero hablarte, yo quiero que tú me escuches. Y a veces podemos encontrar pecados que ni siquiera dijimos que éramos pecados, o pensamos que eran pecados, o son pecados ocultos, cosas que no sabíamos, pero pecamos delante de Dios y nos alejan de Dios. Necesitamos orar: Señor, descubre esos pecados delante de mí para poder entregarlos, para que no sean un obstáculo entre tú y yo. De repente alguien me dijo una vez: sé que no estoy orando como debería orar, pero estoy orando, ¿no? Como te dije la vez pasada,
Buscar a Dios a tu manera y no buscarlo es lo mismo. Orar a Dios a tu manera y no orar es lo mismo. Tienes que orar en honestidad, sinceridad, delante de Dios. Lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y si oras, ¿a qué Dios estás orando? Y te digo Dios con D minúscula. Si oras, ¿a qué Dios estás orando? Y no te escuchan, ¿a qué Dios estás orando? Efesios capítulo 6 nos habla acerca de un día malo. Dice, en el día malo estar firmes. El día malo es algo así como un día en el que todo se te viene encima, un día en el que no te quieres acordar de ese día, en el que todas las cosas están en tu contra. En el día malo, cuando finalmente estamos atrapados y destruidos por nosotros mismos, por nuestras decisiones, porque hemos vivido una vida descuidada, hemos estado rindiendo culto y sirviendo a todo menos a Dios. En ese día queremos llamar a Dios. ¿Cómo te respondería a Dios? Gracias a Dios que Él no responde así. Pero ¿cómo te respondería así? Mira, tú has servido, has trabajado y has hecho un chorro de cosas que ni siquiera yo te mandé. Entonces en este día malo, en este día de angustia, clama a tus dioses a los cuales sirves, para que ellos te ayuden. Ay, pastor, yo no tengo idolatría, yo no soy idólatra. Ahí te va, agárrate. Tu Dios, con D minúscula, tu Dios es realmente la pasión suprema en tu vida, ¿ok? Ese es tu Dios. Tu Dios es realmente la pasión suprema en tu vida. Si es algo del mundo, es de minúscula. Si es Dios, el creador de la tierra, es de mayúscula. Tu Dios es realmente la pasión suprema en tu vida. Las personas que cultivan su intelecto y su conocimiento y se creen sabios y todo lo demás, ¿cuál crees que es su Dios? Su intelecto. Pues que su intelecto lo salve en el día malo. Las personas que sirven a sus deleites y a sus placeres, ¿sabes cómo se llamaba ese dios en la antigüedad? Venus, el dios de los deleites y la diosa de los deleites y de los placeres. Servimos al éxtasis, a la emoción y la aventura. ¿Sabes cómo se llamaba ese dios en la antigüedad? Moloch, el dios del éxtasis, de la emoción y de la aventura. Servimos al poder y al dinero. ¿Sabes cómo se llamaba en la antigüedad ese dios? El dios Mamón. Podemos mencionar a Baal, a Astarte, a Sera, a Astarot, Eros, Afrodita, Júpiter, Marte, etcétera. Podemos mencionar todos los que tú quieras. Pero vete a buscar Primero de Reyes capítulo 18. Primero de Reyes capítulo 18. Versículo 26. Primero de Reyes 18:26 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, los profetas de Baal, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, para chorrear la sangre sobre ellos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? No contestó nadie. El que sirve a su intelecto, que su intelecto le salve el día malo. El que sirve a los deleites y a los placeres, que así como antes Venus se llamaba, que ella te resuelva tus problemas en el día malo. El que sirve al éxtasis, la emoción y la aventura y todo lo demás, estás esperando el fin de semana para irte a la pachanga, que tu Dios Moloch te resuelva el día de tu angustia. Si es el dinero y el trabajo y todo lo demás, que tu Dios Mamón
te responda el día de tu angustia. ¿Y sabes qué va a pasar? No te van a contestar. Dice el libro de Isaías, porque los demás dioses son humo delante de mí. Tienen oídos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen ojos, no ven. Tienen boca, no hablan. Nadie te puede contestar mejor que Dios. Utilizamos más nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en otras pasiones, algo que no es Dios. ¿Cuánto tiempo puedes estar delante de una televisión viendo una película? ¿Cuánto tarda una película? Horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas y te avientas la trilogía, ¿no? 6 horas. Y te avientas El Señor de los Anillos, son 9 horas, pues son 3 horas cada película. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Que te conteste El Señor de los Anillos el día de tu aflicción. Que te conteste la trilogía el día de tu aflicción. Que te conteste al quien le estás dando tu tiempo el día de tu aflicción. Tu Dios es realmente la pasión suprema en tu vida. Grábate eso. Cuando rindes culto y servicio al Dios creador, a Cristo, el Todopoderoso, es bueno saber lo siguiente: Él te va a contestar y Él quiere contestarte. Él quiere ayudarte. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Déjame decirte unos versículos ya para terminar. Busca 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 16. Samuel 12, 16. 1 Samuel 12, 16. ¿Lo tienes? Perdón, es 2 de Samuel. Discúlpeme, es 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, 16. ¿Ya lo tienes? Fíjate qué dice. 12, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa. No es cierto, no es esa. No es esa, discúlpenme, después se los busco. Ahorita se los digo, más a ratito. Si alguien me puede ayudar a encontrarlo ahorita. El punto es, cuando tú no oras, estás pecando. No podemos dejar de orar sin tener pecado en nuestra vida. Si tú no estás orando, la voluntad de Dios no se está haciendo en tu vida, no se está haciendo en el mundo, no se está logrando lo que Dios quiere, y eso es un pecado. Dijeras tú, o pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues no estoy orando y no pasa nada, pero es un pecado, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5:17, es orad sin cesar. Dios te manda a orar y no estamos orando, entonces ¿qué pasa? Estamos pecando, no estamos obedeciendo. Conclusión. ¿Por qué es importante orar? Porque necesitamos buscar la voluntad de Dios. Porque por medio de la oración pasan cosas extraordinarias. Porque por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Y aunque Dios sepa todo lo que estás pasando, Dios quiere escucharte. No importa. Dios quiere estar contigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Si no hubiera querido eso para ti, para mí, no hubiera mandado a su hijo. No estuvieras tú hoy sentado aquí. ¿Sabes cuánta gente hay en el municipio de Silao? 180,000 personas. Y de esas 180,000 personas, tú eres privilegiado porque escuchas la voz de Dios y estás aquí. Y Dios te escogió a ti para escuchar tu voz. Desde toda la gente, Dios te escuchó a ti para escuchar su voz y para escuchar tu voz. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero escucharte. Quiero saber qué tienes. Quiero saber cuál es tu corazón. Quiero saber cuál es tu afán. Quiero ayudarte.
y quiero contestarte. Ponte en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos.